Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos ya en la nueva sesión del seminario. En esta ocasión, nuestra charla es sobre el cáncer en adultos mayores. Presento, aquí con ustedes está la maestra Guadalupe Cañongo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, nosotros solamente en este momento vamos a tener abierta la pantalla. Después nos vamos a dirigir a la presentación de la doctora. Les recordamos que la vía para que puedan hacer preguntas es a través de nuestro sistema de webinar. Ahí hay un apartado que dice preguntas. Esa es la forma en que pueden hacerla o incluso también en nuestro chat de la red. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Dejamos con ustedes a la maestra Cañongo y seguimos en este webinar. Muy buenos días. Bien, pues buenos días. Agradezco la invitación a formar parte de este importante esfuerzo que hoy por hoy, dadas las condiciones sociodemográficas, lo vamos a revisar, dadas las condiciones epidemiológicas, resulta ser fundamental poder hablar de esta temática. Entiendo que ya han tenido algunas sesiones previas, por supuesto que hay mucho conocimiento respecto del padecimiento que se aborda, en este caso del cáncer. Tocaré algunas cuestiones muy específicas, pero creo que es una buena oportunidad para revisar esta afección en este grupo tan particular, en este grupo etario que por el contexto, por las condiciones de países como el nuestro, pues resulta ser un grupo en condiciones de vulnerabilidad, ya incluso en condiciones de un envejecimiento sano, pero con alguna afección como puede ser el cáncer, todavía se complica mucho más. Entonces, bueno, pues voy a compartir y como bien lo comentaron, al final tendremos un espacio para intercambiar algunas preguntas, algunos comentarios. Estaríamos revisando esta parte. Bien, pues iniciaré, no sé si, perdón un tantito, ahí está. Iniciaré comentando que pues el envejecimiento poblacional en los últimos años ha tomado relevancia. Por ahí se ha comentado que incluso se ha convertido en una especie de tema boom, porque de pronto hay muchas aristas o muchas líneas de investigación desde las cuales se está retomando esta temática. Este grupo en particular que por muchos años estuvo invisibilizado o no tomado con la consideración que debería ser, con la que se debió haber estimado. Entonces, ha cobrado importancia, entre otras cosas, pues por la dinámica que ha tenido este grupo poblacional y sobre todo por el impacto, por las consecuencias que ha generado en la sociedad, en específico en esferas económicas, en esferas sociales, en esferas culturales, y esto en distintas regiones, porque esto es un fenómeno que acontece en todo el mundo. Ese es un fenómeno que nos lleva a poder considerar que hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, pero en general del mundo, por primera vez el número de personas de 60 años o más, es decir, el número de personas mayores, es mayor en cantidad que el de los propios niños menores de 5 años. Esto nunca había ocurrido desde que pues la sociedad
desde que el hombre existe, desde que el ser humano existe en la Tierra, pues ha tenido una serie de acontecimientos demográficos en donde ha habido momentos en donde algunos grupos repuntan, en donde hay ciertas particularidades, por supuesto, pero nunca se había dado este acontecimiento. Regularmente el grupo de personas mayores era el más reducido, ¿no? El que cuando en algunas sociedades incluso ni siquiera alcanzaban a tener una etapa de vejez, ¿no? Por las condiciones adversas, su esperanza de vida era muy baja, ¿no? La gente podía morir en los años, a los 40, a los 50, la esperanza de vida era de esa naturaleza. Entonces, hoy por hoy, como resultado de los avances de la ciencia, como resultados de los avances concretamente de la medicina, hemos logrado incrementar la esperanza de vida. Hoy vivimos más años, pero ahora tenemos el reto de vivir más años, pero con mejor calidad, porque lo que hemos observado es que sí, vivimos más, pero no lo estamos haciendo en las mejores condiciones. Entonces, por primera vez en la historia de nuestro país, hay más personas mayores que niños menores de 5 años. Eso nos habla de una condición en particular. Creo que no está pasando. Ahí va. Un segundo. No. Okay. Ahora dice pasmo. Un segundo. Sí. A lo mejor es la o imagen. Salimos o... Acá, a ver. Ahí está. Ahí estamos. A ver, ¿ya está? Ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, van a poder revisar, esta imagen. Es una imagen que representa la población de 2015. En 2015, la población de 60 años y más. Ahí, por ejemplo, van a poder identificar que en las tonalidades más bajitas, digamos ese rosa pastel, están marcados los países, o están marcados los países que en 2015 mantenían una población de personas mayores menor al 10% con respecto a su población total. He de comentar que para que un país se considere envejecido, significa que su población de personas de 60 años o más rebasa el 10% de su población total. Entonces, los tonos más bajitos son países que todavía no se consideran envejecidos o no se consideraban envejecidos en 2015, y conforme va aumentando la tonalidad, vamos a poder ver el porcentaje más alto. En este caso, el tono prácticamente rojo está representando al 30% o más de población envejecida, ¿no? Que en este caso en 2015, perdón, eran todavía muy pocos. Por ejemplo, en 2015 México todavía no estaba, o estaba, digamos, en el límite para ser considerado país envejecido. Sin embargo, dadas las condiciones, la celeridad con la que ha incrementado la cantidad de personas mayores de este grupo etario, dejan claro que las proyecciones pues indican una realidad todavía más complicada, como podemos verlo en esta imagen. Es la misma lógica de distribución. Este porcentaje es de las personas de 60 años o más, pero estas son proyecciones para 2050. Y 2050 quizás puede sonar todavía un tanto lejos, pero si analizamos un poquito, en realidad, pues está, como dirían, a la vuelta de la esquina, ¿no? En un par de años tendremos este panorama. Las tonalidades en rojo, es decir, los países cuya población de personas mayores rebasan el 30%, es decir, una tercera parte de su población total es persona mayor.
estas tonalidades van incrementando, sobre todo podemos observar que en Europa se observa muy claramente este fenómeno. Europa es literalmente el continente más envejecido. Y en el caso de América, pues Canadá destaca y Chile, Cuba, por ejemplo. En nuestro país se proyecta que esté para aproximadamente en 20, casi llegando al 25% de población mayor. Es decir, una cuarta parte de la población, una cuarta parte de los mexicanos será persona mayor, tendrá 60 años o más, ¿no? Porque además hablar de edad, pues es un tanto cuanto relativo. Culturalmente tenemos presente, digamos, o pareciera ser que hablar de los 60 años es estar pensando en esta etapa límite, ¿no? En esta etapa final, ¿no? Que pareciera ser ya el último periodo, ¿no? De hecho, se habla, se dice que es la fase final, ¿no? De la vida de una persona. Sin embargo, dadas las condiciones, los 60 años todavía estamos hablando de que podríamos tener una expectativa de vida de incluso 30 años más. Es decir, a los 60 años una persona puede estar perfectamente generando un proyecto de vida para su vejez, porque su proyecto de vida, cuando menos, podríamos estar hablando de 20 años, ¿no? 30 años, y en adecuadas condiciones podríamos estar hablando de una etapa de oportunidades y de condiciones en las que podrían generarse acciones productivas. Entonces, bueno, este es el panorama. Un poco aterrizando en números, la cantidad de personas mayores de 60 años a nivel mundial, en 2013 eran 841 millones de personas mayores. La proyección para 2050 es que llegue a los 2,000 millones, es decir, se está triplicando prácticamente, y vean el periodo de tiempo, ¿no? En menos de 50 años se va a incrementar a grandes rasgos. Ya hay proyecciones para 2100, todavía, si 2050 pareciera ser que es lejano, 2100 puede sonar más, pero son datos que nos están permitiendo observar el escenario al cual tenemos que afrontar. Porque todavía hay una realidad un tanto más preocupante. Ojo, aprovecho aquí para comentar. El problema no es la cantidad de personas mayores, el problema no es la cantidad de personas envejecidas, porque al final la cantidad en sí no debería ser, no es un problema, ¿no? Porque entonces, si lo estamos identificando así, pues es un tanto peligroso, porque si el problema es la cantidad de personas mayores, entonces, pues para erradicar, digamos, o para atender, para afrontar el problema, pues tendríamos que estar pensando en disminuir la cantidad de personas mayores, y no es, por supuesto, la situación. ¿Cuál es el verdadero problema respecto a esta situación? Pues que con toda esta cantidad, aunque tengamos cifras, datos muy concretos respecto de este escenario, el problema es que no estamos preparándonos, no estamos considerando cuáles son las medidas, las acciones más adecuadas para afrontar esta situación, para responder a este reto sociodemográfico. Les decía yo que todavía hay un dato más preocupante. El 66% de este total de personas mayores en el mundo vive en países en desarrollo. Actualmente, el 66% de las personas mayores en el mundo vive en países como el nuestro. Y esto es preocupante toda vez que justamente en países como el nuestro es en donde no se están asumiendo las condiciones adecuadas para afrontar este fenómeno.
la proyección es que en 2050 casi el 80%, es decir, el 79% de los adultos mayores vivan en países como el nuestro, es decir, en países de bajos y medianos ingresos económicos. En 2100 serán estos países los que concentren al 85% de la población mundial de ancianos, es decir, solo un 15% va a radicar en países de alto ingreso económico, como puede ser Europa, que ya lo mencionábamos, que si bien ahí está el porcentaje de mayor población de personas mayores, pero solamente en porcentaje, es decir, en términos relativos. En términos absolutos, es en los países como el nuestro en donde se concentra la mayor cantidad de personas mayores. Concretamente, en el caso de México, en 2020 se espera que 1 de cada 8 mexicanos sea persona mayor. En 2030 lo será 1 de cada 6 mexicanos. Y en 2050, 1 de cada 4 mexicanos será una persona de 60 años o más. Es decir, lo que decíamos, la cuarta parte de nuestra población tendrá esta edad. Entonces, esta realidad nos obliga a repensar, ¿no? ¿Qué es esto del proceso de envejecimiento? ¿Qué es esto de la etapa en concreto de la vejez? El proceso de envejecimiento, entenderlo como un proceso de integración entre la persona, ¿no? Esta persona que envejece, esta persona que atraviesa esta etapa, pero esta integración con su realidad, con este contexto. Es un tanto un proceso de adaptación, ¿no? Y es ahí donde justamente estamos teniendo las limitaciones, porque no estamos logrando realmente este equilibrio, ¿no? Esta correspondencia entre la cantidad de personas mayores, entre el perfil de estas personas mayores con respecto a las medidas que estamos adoptando. Y estamos hablando de personas, de medidas de todo tipo, desde cuestiones de amplia cobertura, como puede ser una política social, pero también en cuestiones muy concretas, habituales, ¿no? Se mueve más en el terreno de lo cultural, cómo estamos entendiendo, cómo estamos integrando este grupo, ¿no? Entonces, bueno, con el envejecimiento, con todo este proceso, es una realidad, hay un declive, no necesariamente tenemos que hablar de que la vejez sea una etapa inevitable de declive o que sea sinónimo la vejez de enfermedad, de improductividad y de estas cuestiones que culturalmente a veces nos lleva a pensar este escenario. No, no es tan radical, pero sí es un hecho que hay un declive de una serie de condiciones fisiológicas, ¿no? En concreto, hay una reducción, sí, de la reserva funcional. Esta reserva con la que cuentan los jóvenes en términos fisiológicos, sí se ve un tanto limitada, ¿no? Disminuida, pero es en función del estilo de vida, y vamos a revisar, y de otras cuestiones que se da esta situación. Es un hecho, se reduce la tolerancia al estrés, ¿no? A este estrés que podría estar generando la presencia de distintos padecimientos, y por eso, y en ese sentido también se reduce pues las posibilidades a lo mejor de afrontamiento o de reacción a los distintos tratamientos. Con el incremento, les decía yo, de esta esperanza de vida, hoy vivimos más, es cierto, pero con ello viene un panorama en términos de salud complicado. Vivimos más, pero también hoy tenemos mayor prevalencia de enfermedades degenerativas, ¿no? Como enfermedades crónicas, como puede ser en este caso el cáncer. En ese sentido, el investigar, abordar el tema del cáncer a la luz de este proceso de envejecimiento, pues cobra importancia
toda vez que, por una parte, teníamos, como ya vimos, tenemos esta situación demográfica, la cantidad de personas mayores, pero también porque se posiciona el cáncer como una de las principales causas de muerte, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, de bajos y medianos ingresos económicos, como lo hemos comentado. Diré, aunque seguramente ya lo comentaron en sesiones previas, pero muy puntualmente, pues el cáncer es un término genérico, ¿no? Para un grupo de más de 100 enfermedades que puede afectar cualquier parte del organismo. Los otros términos que se pueden utilizar o que en el que se identifica este padecimiento, pues puede ser una neoplasia o un tumor maligno, ¿no? Una de las características que define el cáncer, pues es la generación rápida de células anormales, ¿no? Que crece de manera desproporcionada, invade otros organismos, se disemina de tal manera que puede llegar a un escenario fatal como es la metástasis, que es una invasión generalizada. Entonces decíamos que el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2015 provocó, se estima, aproximadamente 8.8 millones de defunciones. Los 5 principales tipos de cáncer a nivel mundial: el cáncer pulmonar, el cáncer hepático, el colorectal, el cáncer gástrico y el cáncer de mama. Son los que absorben los principales datos de defunción. Respecto de las muertes ocasionadas por los 5 principales tumores malignos, en este caso los 5 principales tipos de cáncer que afecta a la población de 60 años o más en nuestro país, considerando un periodo de 2011 a 2016, relativamente reciente, de las últimas cifras, vamos a poder identificar que el principal cáncer que afecta a esta población son los relativos o los que afectan a los órganos digestivos. Y esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. En la gráfica, en esta imagen, van a poder identificar que este tipo de cáncer que afecta a los órganos digestivos está marcado con el color naranja, y desde 2011 son los que pues tienen mayor cantidad es el causante, hablando de neoplasias, la principal causa de muerte de las personas envejecidas en nuestro país. Esto ahora más adelante lo vamos a comentar, pero esto es reflejo de un estilo de vida. Esto es que hay muchos elementos que estarían explicando esta situación, pero pues justo un poco con motivo de la temática del seminario en general, pues es la dimensión social la que nos ocupa con mayor trascendencia, y es uno de los enfoques que más estaría explicando esta condición. Después del tipo de cáncer que afecta los órganos digestivos, están los órganos genitales, el que afecta a los órganos genitales masculinos, en el caso evidentemente de los hombres. Son los que, de ahí destaca pues el cáncer de próstata, ¿no? Otro de los temas que, si bien hay una predisposición de otro orden, pues ahí el tema de la parte cultural, ¿no? Podría estar jugando un elemento pues influyente en esta presentación, en este dato. Seguido, el cáncer que afecta órganos respiratorios, ¿no? Estaría ocupando el tercer tipo de cáncer que afecta a esta población. En cuarto lugar, estaríamos ubicando al cáncer que afecta a los órganos genitales de la mujer. Y en quinto lugar, concretamente, tendríamos al cáncer de mama. Evidentemente, con una proporción mucho mayor en mujeres que en hombres, pero sí es importante mencionar que pues también, aunque sea un
un dato una cifra pequeña, pero también los hombres son susceptibles de padecer este tipo de cáncer de mama. Entonces, es el escenario, son los 5 principales tumores malignos que afecta a la población mayor en los últimos años, destacando el cáncer que invade o que afecta órganos digestivos. Ahora, un poco revisando las teorías o los postulados que intentan explicar del porqué del desarrollo de tumores o del desarrollo de cáncer en la vejez, pues hay distintas explicaciones con distintos enfoques. Una de las explicaciones, pues que más de orden o desde el terreno de la medicina, ¿no? De la biología, es la llamada explicación o teoría de los radicales libres. Esto se refiere a los átomos dispares. Creo que así vamos a recordar un poquito de manera muy breve nuestras clases de bioquímica de secundaria. Pues sabemos que, por ejemplo, la célula que al final, recordando que el cáncer tiene que ver con la afectación, con un crecimiento anormal de las células. Bueno, la célula está integrada por una molécula, por moléculas, y la molécula a su vez por átomos. Estos átomos tienen unas partículas, protones, electrones, neutrones. Entonces, cuando estos átomos presentan electrones o una carga de electrones que no están, digamos, que presentan una situación dispar, ¿no? No están, digamos, no son correspondientes en cuanto a número, no tienen esta pareja natural, por decirlo de alguna forma, es que este átomo literalmente empieza a intentar robar, ¿no? Esta otra partícula de otros átomos, ¿no? Y se va alterando esta composición, de manera que vamos a tener esta condición dispar, y que es algo que seguramente habrán escuchado, por ejemplo, cuando la gente habla de envejecimiento prematuro. Y entonces escuchamos que están vendiendo o que venden o que ofertan diversos productos como cremas, ¿no? Que dice en atención a los radicales libres, en contra del envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque esta situación de celular, esta diferencia que ocurre, va generando una afectación, hay un daño celular y empieza a generar ciertas afectaciones en nuestro cuerpo, y es cuando empezamos a tener signos de envejecimiento. Pero cuando todavía es más anormal, ¿no? Cuando estas células, insisto, crecen de manera desproporcionadas, entonces se convierten en células cancerosas y es cuando empieza el padecimiento. Entonces, esa es una de las teorías, ¿no? Que la mayor cantidad o la mayor prevalencia de presentar cáncer durante la vejez tiene que ver con esta mayor posibilidad de presentar alguna anomalía celular. Otra de las teorías habla de una alteración metabólica, es decir, los cambios fisiológicos que se desarrollan particularmente en la vejez, como puede ser pues una afectación renal, una afectación hepática, todo eso va a implicar una falla metabólica, ¿no? En cuanto a, dice, excreción de productos potencialmente cancerígenos, es decir, nuestro cuerpo en la vejez ya no tiene las mismas posibilidades de estar metabolizando las sustancias que podrían estar afectando o generando un cáncer, ¿no? Y eso genera una mayor vulnerabilidad de pues de tener una afectación de esta naturaleza. Esta teoría, por ejemplo, se relaciona mucho con el padecimiento que veíamos, más bien con el porcentaje
que veíamos de afectación de cáncer en personas mayores, que tiene que ver con la afectación a cuestiones digestivas. Entonces, esta teoría podría estar diciendo tiene que ver con las alteraciones metabólicas. Otra teoría tiene que ver con las alteraciones del sistema inmunológico. Durante la vejez baja la función del sistema inmune y esto lo hace más proclive pues a tener una serie de infecciones y con ello, de mal atendido, el desarrollo de neoplasias. Otra teoría es la carcinogénesis y esta es, digamos, una de las teorías que más se acercan a la dimensión social, porque habla de que durante nuestra vida, es decir, durante la trayectoria humana, estamos continuamente expuestos a una serie de agentes que aumenta o incrementa el riesgo de padecer cáncer. Y todo eso se va acumulando, ¿no? Se va acumulando de manera tal que genera una alteración irreparable y que sumado a las condiciones de disminución, por ejemplo, del sistema inmune, es que se genera esta condición patológica. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con agentes carcinógenos? Pues a condiciones de nuestro estilo de vida. Fumar, ¿no? A estar expuesto por condiciones laborales a una serie de químicos, ¿no? Alcoholismo, el tema del sobrepeso, obesidad, que nos lleva a un estilo de vida, cuestión de nuestra alimentación y todas esas condiciones que a lo mejor cuando jóvenes fuimos sobrellevando, ¿no? Mucho tiempo no nos afectó, pero es en la vejez donde todo esto se suma, se acumula y detona en la generación de una neoplasia. Entonces, hay distintas teorías de distintos enfoques, pero al final no hay una condición determinante o una única causa, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo que podrían estar detonando esta situación. Por cuestión de tiempo me voy a adelantar a esta parte. Porque hay condiciones de vulnerabilidad que pueden obstaculizar ya teniendo, digamos, la afectación y que podrían estar impidiendo afrontar de manera adecuada el cáncer durante la vejez. Esto es entonces una menor reserva funcional, que es lo que habíamos dicho en los distintos órganos. Hay mayor comorbilidad, ahora lo vamos a mencionar. En general, hay también un desgaste social, por decirlo de alguna manera. Hay una disminución regularmente de recursos económicos o sociales y con ello menor autonomía. Autonomía entendida como esta posibilidad de tomar decisiones y de valerse por sí mismo. Esta condición de autonomía en el grueso de nuestra población envejecida es disminuida. Otra de los obstáculos para diagnosticar y para, desde luego, atender es que regularmente estos síntomas de algún tipo de cáncer puede ser enmascarado, puede ser oculto por las manifestaciones de algunas otras enfermedades, ¿no? Un poco ahí nos referimos a la comorbilidad. Puede estar siendo atribuido a otras cuestiones y no estar atendiendo de manera adecuada. Si a eso le agregamos que es una realidad que las personas mayores no se benefician del todo de los programas de detección de cáncer, porque regularmente hay programas que no incluyen a esta población por diversos motivos. A veces tiene que ver por una cuestión de falta de recursos institucionales, pero también tiene que ver por cuestiones culturales, ¿no? Con respecto a la falta de recursos institucionales, bueno, hay pocos estudios que incluyen a esta población porque piensa que las condiciones de comorbilidad, es decir, la presencia de otras enfermedades podría estar afectando
la identificación adecuada de este cáncer o de algún tipo de cáncer, y por eso es que estos criterios de exclusión van dejando fuera a esta población. La otra cuestión es la cuestión cultural. Hay un término que se conoce como viejismo, y el viejismo lo vamos a entender por todo, lo vamos a entender como todas estas ideas negativas que existen de la vejez. Estos estereotipos, esta discriminación por edad, creer que todos los viejitos son achacosos, ya están enfermos, ya no entienden, ya no van a aprender, ya se cansan, ya están, todas estas ideas es una idea de viejismo, ¿no? Entonces, esto que culturalmente se ha generado, se contribuye o se refrenda todos los días en nuestra cotidianidad. Nuestro nuestra realidad, nuestra forma de entender la vida tiene que ver con con el acelerado ritmo en el que vivimos. Todo lo nuevo es lo que importa, ¿no? Lo bueno es lo lo bueno es lo más novedoso, ¿no? Lo más joven. Hay una exaltación por esta idea de la juventud, ¿no? Entre más joven, si alguien nos dice, qué joven te ves, uno lo toma como un halago y dice que te tomas, ¿no? Pero si alguien nos dice, uy, te ves más grande, hasta eso puede en algunas personas decir, esto es, ay, hasta me siento mal, y hasta se puede uno molestar con las personas que nos digan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad en la que todo debe ser inmediato, todo, ¿no? El celular entre más rápido, la computadora entre más rápido, la conexión entre más rápido. Hoy tenemos esta posibilidad de conectarnos a muchos lugares con muchas personas de manera casi inmediata. En ese contexto, las personas mayores no caben, ¿no? Pareciera ser que no caben. ¿Por qué? Porque ni son rápidos, ni son ágiles, ni hacen las cosas inmediatas, y entonces, en este ritmo de vida y con esta concepción, las personas mayores suelen ser discriminadas o incluso relegadas. Si a eso le agregamos que justo las personas mayores, y denme un segundo porque ya se me... Ahí está otra vez. Ahí está. Tienen una serie de creencias como las personas mayores y como otros grupos, ¿no? Otros grupos poblacionales tienen otras creencias, ¿no? Pero en el caso de personas mayores hemos identificado pues que también, no sé, una vez que ya tiene esta afectación, no se adhiere al tratamiento por varias cuestiones. Una puede ser entre personas, entre adultos mayores de pronto escuchamos, es frecuente escuchar, a mí no me gustan los medicamentos. Yo al doctor, la verdad es que no le tengo fe y no. De pronto pueden generar cierta resistencia a la parte de la medicina en esta fase, en esta visión como hegemónica que tenemos. Y pueden dar mayor preferencia a cuestiones como jugos, tés, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, que la gente puede recurrir a que el veneno de la víbora, de alacrán, o distintas posibilidades alternas, ¿no? O incluso a la parte religiosa o espiritual. Entonces, estas cuestiones, más si le agregamos a la parte cultural, que con todo esto cultural que hemos mencionado, pues pareciera ser que honestamente alguien podría decir, ¿para qué invertimos en una persona mayor? ¿Para qué gastamos tanto tratamiento si ya está a punto de morir, ¿no? Invirtamos en gente joven, en los niños, pero parece ser que, ay, ya en una persona mayor, pues ya, ¿para qué? ¿No? Se nos olvida la parte de los derechos humanos, se nos olvida la parte de la dignidad humana, ¿no? Y todo esto se va juntando de manera que puede estarse dejando de lado la... Un segundo. Ya se trabó aquí otra vez.
Bueno, puede estarse desviando la identificación del diagnóstico adecuado y con ello el tratamiento oportuno. Creo que un segundo, un reciente. No, más adelante. Ah, sí. Gracias. Entonces, la edad no debe ser un impedimento para recibir el tratamiento adecuado, oportuno en contra del cáncer, ¿no? No es, no hay justificación para decir que porque ya su expectativa de vida es corta, ¿no? No merezca esta atención oportuna. Y al contrario, como todos los otros grupos etarios, requiere un tratamiento que implique distintas esferas, no solamente la parte médica, por supuesto es fundamental, ¿no? Conocer el estado de salud general del enfermo, pero también ver el otro enfoque que tiene que ver con las condiciones sociales o las condiciones psicológicas, ¿no? Con las que afronta el paciente esta situación. Perdón, estamos teniendo aquí problemitas. Ahí está. Entonces, considerar estas cuestiones para poder elegir el mejor tratamiento, que es, por mencionar los principales, ¿no? El tratamiento, pues de pronto el más recurrente es la quimioterapia, que se refiere al uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. Y, ojo, no se ha encontrado, ¿no? que sea un impedimento utilizar este tratamiento en personas mayores. Se ha encontrado que los pacientes envejecidos con buena salud pueden tolerar los mismos regímenes de quimioterapia que las personas jóvenes, pero sí hay que tener en cuenta por esto esta selección, esta valoración de las condiciones de salud, porque en realidad eso es lo que va a ser determinante de si puede o no ser candidato, digamos, a ese tratamiento. Lo mismo ocurre con la radioterapia, que implica el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para eliminar las células cancerosas, y todavía es más seguro y eficaz para personas mayores de 65 años, ya que no se ha encontrado pues una asociación pues al aumento de mortalidad o algo así. Ayuda también a disminuir el dolor, ¿no? Y tampoco se ha encontrado una diferencia, insisto, en condiciones de salud adecuada. Si la persona mayor tiene una salud en general, un estado de salud adecuado, no hay ninguna diferencia o no es significativa la desventaja que tiene con respecto a las personas jóvenes. Otro de los tratamientos es la cirugía, que concretamente es la extirpación, ¿no? del tejido afectado, y es para muchos casos, para algunos cánceres resulta ser prácticamente el único tratamiento curativo, ¿no? Como en el caso de las neoplasias como puede ser el cáncer de colon, recto, estómago y páncreas. El problema, como en otros tratamientos, es cuando la persona mayor no está en las mejores condiciones, porque implica mayor tendría ahí mayor riesgo respecto de la rehabilitación o en el caso de una cirugía urgente. Ahí sí podría tener un riesgo de una complicación una persona mayor. ¿Por qué? Porque aún en condiciones de salud hay esta reserva funcional que decíamos al principio, y entonces ante una cirugía de urgencia sí podría tener ahí alguna situación. Y la terapia hormonal, ¿no? También muy particular con algunos tipos de cáncer, gracias. Pero tampoco se ha encontrado alguna, puede ser tolerado en condiciones adecuadas por las personas mayores. Me voy un poco más rápido. La comorbilidad, entonces les decía, juega un papel fundamental porque la atención del cáncer puede verse afectada, no se puede cumplir de manera adecuada
y la recuperación puede retrasarse si hay condiciones como puede ser pues alguna afectación cardíaca, la presencia de síndrome metabólico, que tiene que ver con problemas estomacales, desnutrición, anemia o depresión o ansiedad, ¿no? Y ojo con la depresión, porque he de comentar que la depresión es el trastorno psiquiátrico que mayor afecta, o es el el trastorno que mayor afecta a la población mayor, pero al mismo tiempo es el trastorno que menos es diagnosticado, que menos es atendido por cuestiones sí clínicas, pero también de orden cultural. Cuando un joven está cabizbajo, cuando un joven está, como podrían decir por ahí, bajoneado, no quiere comer, tiene llanto lábil, es decir, llora muy con frecuencia y demás, pues luego llama la atención. Pero si una persona mayor tiene esas condiciones, la gente no difícilmente identifica y dice, ojo, puede estar deprimido. No, normalmente puede decir, pues claro, es que ya está viejito, ¿no? Ya está chocheando, por ahí dirían, ¿no? Es que ya, pues obviamente le dan ganas de llorar porque ya está a punto de morir y toda una serie de explicaciones que tienen que ver con lo que les decía del viejismo, que impide la identificación, por ejemplo, de una depresión. Y si no está atendida esta depresión, pues todavía se va a menos a encontrar a identificar la situación de cáncer. Como para ir cerrando, diré que una de las formas, ¿no?, de las estrategias con las que se afronta ya que hay una situación de esta naturaleza, pues son los cuidados paliativos, ¿no?, que se centran en atender las necesidades emocionales, espirituales y prácticas muy concretas, de manera muy instrumental, ¿no?, para mejorar las condiciones de las personas y de sus familias. Y bueno, que tiene una serie de principios, ¿no? Y su acción considera la atención integral, la holística, en ese sentido considera a la persona, pero también a su familia, atiende la parte de la sintomatología, pero también busca elevar la calidad de vida con dignidad y con una perspectiva multidisciplinaria. Problema. Ahí está. Diré que así como hay muchos factores de riesgo y que bueno, no desafortunadamente, ojalá que ocurriera así, pero muchas veces los ejercicios profesionales o las estrategias de intervenciones sociales, las estrategias de intervención social, están dirigidas a la atención de los factores de riesgo o a la atención de cuando ya ocurre el padecimiento. Pero habría que voltear también a observar los factores protectores, es decir, colocarnos más en un terreno preventivo. Estos factores protectores de cáncer en la vejez tienen que ver con las condiciones de salud adecuada de las personas mayores, que no solo se limita a la ausencia de una enfermedad, sino que tiene que ver con estas condiciones de calidad de vida, en las que las personas puedan explotar, digamos, las potencialidades que tienen de vivir feliz y plenamente en esta etapa, de trabajar mucho en la parte cultural y no de ver a este grupo como un grupo disminuido, afectado, anulado, ¿no? Sino incorporarlo a nuestra cotidianidad, generando un beneficio a esta población, pero por supuesto también logrando este equilibrio que como sociedad requerimos. Bueno, pues con eso estaría concluyendo y abrir un espacio distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. La verdad es que esta información que hemos obtenido el día de hoy es de sumo interés para todos y han surgido aquí algunas preguntas. No quisiera dejarlas pasar. Maestra, la primera sería, ¿qué considera que hace falta en la atención de los adultos mayores en cuanto al cáncer? Bueno, pues como lo comentaba, pues hay lo primero que tendríamos que considerar es que hay que abrir esta perspectiva de atención
¿no? De solo pasar de la atención clínica o de la atención médica, que insisto es fundamental, por supuesto, pero tenemos que abrir el espectro para incluir otros enfoques, ¿no? Tenemos que, hay una serie de elementos condicionantes que institucionalmente hablando a la que estamos sujetos, ¿no? Es una realidad, hoy sabemos que pues hay una serie de recortes, hay una serie de limitaciones que no son de ahora, que en general hemos siempre eh, lidiado con esta falta de recursos, ¿no? Para la atención adecuada, los sistemas de salud, el sector de salud, en general, limita las posibilidades de atención, pero también hay una limitación y tendríamos que estar sumando, ¿no? Justo los otros enfoques, ¿no? El enfoque social, la atención de recursos de otra naturaleza. Requerimos, por lo pronto, dejar de pensar a mí me preocupa mucho esta parte cultural que les comentaba, ¿no? De hasta dónde es significativo estar destinando recursos para las personas mayores, ¿no? Y dejar de lado a lo mejor ideas como que no es necesario, ¿no? O que ya es algo natural que pase en la vejez, nos asusta, nos impacta, por supuesto que ocurra, que hay esta presencia de esta enfermedad en jóvenes, en niños, es terrible, pero tenemos que empezar a ver que es terrible en cualquier momento, porque lo que afecta es la salud de una persona y afecta la calidad de vida, la dignidad de una persona y de una familia. Más allá de la edad, ¿no? Tendríamos que estar viendo que es una afectación, a todos nos duele, ¿no? Un familiar, ¿no? Entonces no podríamos tendríamos que estar también incluyendo este elemento de que no es, ay, pues como es que ya he esperado que le dé cáncer porque ya es persona mayor, ¿no? No es así, no debería ser. Y tenemos que estar trabajando no solamente con las personas mayores, sino desde antes, previendo, ¿no? Desde un estilo de vida que nos permita afrontar con mejores recursos durante la vejez esta y otras afectaciones, ¿no? Muchas gracias, maestra. Justamente es muy importante esto que menciona porque se ha hablado mucho de pacientes que llegan a las diferentes organizaciones y dicen, es que mi médico me dice que mejor ya me vaya a mi casa, ¿no? Que de algo me he de morir. Como bien lo mencionaba maestra, y la verdad es que la reivindicación del adulto mayor en nuestros sistemas de salud también resulta imperante porque al final de cuenta todos tenemos derecho a la salud independientemente de la edad que tengamos. Humano, es un derecho humano y por ende nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos que buscar que esto se cumpla. Y tenemos también en ese sentido, maestra, otra pregunta en donde nos mencionan qué puede aportar el trabajador social, en este caso las organizaciones, quienes somos parte de las organizaciones de la sociedad civil o lo que hoy se llama la sociedad civil organizada. ¿Qué puede aportar ante la problemática creciente del aumento de la morbilidad por cáncer en adultos mayores? ¿Qué recomendaría usted? Sí, pues las recomendaciones tendría que ser en función de los distintos niveles, ¿no? Es decir, en términos preventivos o ya en una fase curativa o de rehabilitación. Pero me gustaría comentar que me parece que uno de los grandes aportes de la disciplina o que tendríamos que estar desde la disciplina proporcionando a esta población en estos contextos es la optimización de recursos con los que ya se cuenta. Es decir, insisto, hay una serie de limitaciones de todo tipo, ¿no? Económicos, sanitarios, institucionales, a los que nos enfrentamos en la cotidianidad. Pero no podemos caer o no podemos quedarnos como en esta parte negativa de no hay nada, ¿no? Ya, no hay más que hacer, no, ya pedí el recurso, no nos lo proporcionan, no me dan la atención, en fin. Tenemos que justo estar optimizando los recursos que hay ahí muchas veces inactivos, ¿no?
Primero, la identificación, por ejemplo, de redes sociales. Se habla de que, bueno, hay tamaños, ¿no? Hay gente que tiene una gran red social cuando uno puede revisar, por ejemplo, familiares, amigos, contactos. Puede ser enorme la red en cuanto a tamaño, pero a lo mejor no es esta red tan amplia, no es tan productiva en cuestión de que no oferta mucho apoyo social, ¿no? Y entonces, en personas mayores se observa mucho. Estas personas mayores de esta generación, vamos a encontrar que tuvieron 10 hijos, 8 hijos, ¿no? Pero de esos 8, a la hora de tener una situación de esta naturaleza, resulta que pues solamente se hacen cargo 3, ¿no? Y que regularmente son las mujeres, ¿no? Y de estas 3 mujeres, pues a lo mejor una dice, bueno, yo no tengo económicamente, pero yo puedo venir y cuidarlo, y otra a lo mejor no, yo no puedo venir a ayuda, a cuidarte, pero yo pongo lo de la consulta, o juntan, ¿no? Entonces, eso, identificar la red, ¿no? Con la que cuentan y optimizarla, ¿no? Hay veces que de verdad decimos, podemos tener un caso de, no hay nadie, así, no tiene ninguna persona que le apoye, está desamparada. Ok, ¿tiene hermanos? Pues sí, tiene un hermano o tiene un familiar por allá, pero no lo ve hace años, ¿no? ¿Y por qué no lo ve? Y seguro, esto es además muy cultural, seguramente les ha pasado, les suena conocido que, ¿y por qué no se hablan? Ah, pues ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, sí me acuerdo que hubo un problema familiar fuerte por ahí de hace 20, 30 años, ¿no? Pero la verdad es que ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, a lo mejor basta con que se haga el contacto, ¿no? Y a lo mejor sensibilizando, y puede ser que ese contacto, ese recurso que parecía inactivo, se pueda obtener de ahí apoyo y diga, sí, yo quiero, y me acerco y logramos. Entonces, creo que la principal aportación sería la identificación de redes sociales para poder optimizarla en favor de la obtención de un apoyo social, y poder, en atención en beneficio de las personas, de manera que con eso creo tiene efectos positivos por donde lo veamos. Tiene un efecto positivo para la atención de la persona, tiene un efecto positivo para también apoyar, coadyuvar a la atención de recursos institucionales, ¿no? Y tiene la atención de ir de manera muy indirecta construyendo todavía, reconstruyendo este tejido social que tan afectado podría estar en este caso entretejiendo redes. Creo que eso es fundamental y el gran aporte que podría estar generando, entre otras cosas, claro, la disciplina a este espacio. Y maestra, en este caso, desde su perspectiva, ¿qué acciones o medidas debemos de tomar como sociedad para contribuir en el mediano y en el largo plazo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad por cáncer en adultos mayores? ¿Qué recomendaría? Híjole, yo sé que suena sencillo decirlo y es muy complejo. Estilo de vida, ¿no? Tenemos que, y hay otras condiciones, ¿no? Por supuesto el avance, y cada disciplina desde su espacio aporta, ¿no? La medicina está dando una maravilla, tiene un avance fundamental, pero por supuesto ellos están principalmente, no totalmente, principalmente en el asunto curativo, ¿no? Pero nosotros tenemos, ¿qué está en nuestras condiciones? ¿Qué está en nuestras posibilidades? Eh, Modificar estilo de vida, ¿no? Y cuando decimos estilo de vida, tenemos que resignificar a qué nos referimos, porque cuando de pronto nos dicen, ok, ya, lo que tienes que hacer es bajar de peso, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de todo, dejar esa vida que de pronto, pues la verdad es que a muchos en muchos estamos involucrados en eso. Cuando decimos hay que cortarlo de tajo, no funciona, ¿no? Esto voy a empezar a dieta, pues a lo mejor aguanto lunes, martes, miércoles y hasta allí, ¿no? Tenemos que resignificar con nuevas estrategias. No significa que tengamos que estar en nuestro peso perfecto, maravilloso y tener las mejores medidas. No. Solamente tenemos que estar ahí negociando, ¿no? Estar dentro de un estándar que en cuanto a salud nos permita estar en condiciones adecuadas. Si yo sé que fumo y el
cigarro no me cuesta mucho más trabajo, pues entonces a lo mejor tengo que voltear a los otros espacios, pero a lo mejor me cuesta menos trabajo bajar de peso. Yo puedo dejar de comer, pero el cigarro no, ¿no? Entonces me voy mediando, ¿no? Yo puedo dejar de fumar y de comer, pero a mí no me quiten mis fiestas, ¿no? Del alcohol o algo. Tenemos que ir mediando, ¿no? O sea, porque, y eso lo vamos a generar desde trabajo social, tenemos procesos metodológicos como puede ser inicialmente en términos de información, debe haber información, pero después subir de nivel a una parte educativa. Luego de la educación, llegar a un nivel de concientización, perdón, de sensibilización, ¿no? En el momento a lo mejor, ahorita esperaría tener una situación de sensibilización, es decir, ante esta información, ante todo esto, seguramente hoy, en un ratito vamos a decir, ay, no sé, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de, porque estoy sensible ante este hecho, ¿no? Y digo, no, y además ya voy a tratar mejor a mi abuelita y le voy a hablar más a mi abuelito, ¿no? Porque nos sensibilizamos ante esto. Ay, no, ya no voy a decir cuando voy manejando, a un lado, abuela, o a un lado, anciano, ¿no? O sea, esas cosas nos hacen repensar, ¿no? Porque nos hace sensibilizar ante esta información. ¿Qué es el siguiente nivel? Aquí en este momento de sensibilización es cuando tendríamos que estar desde trabajo social en estas condiciones. Ahí va la propuesta para generar el nivel máximo al que aspiramos, que es el nivel de concientización. Solo en un nivel de concientización es cuando ya entonces, no nada más es un ratito cada vez que me acuerdo, sino ya lo asumo, lo empiezo a incorporar con un estilo de vida no perfecto, que no difícilmente vamos a lograrlo, pero sí estar en lo cotidiano preocupados de nuestra propia condición de salud. Perfecto. Pues maestra, muy, muy claro. Yo creo que nos llevamos bastantes aprendizajes. De entrada eso, ¿no? Empezar a pensar o repensar cómo visualizamos al adulto mayor, no como esa persona que la amo, la adoro, pero ya no puede hacer tal o cual cosa, siempre buscando como las condiciones más adecuadas. Y maestra, no nos queda más que agradecerle a nombre de el Movimiento Juntos contra el Cáncer, de la Red Nacional contra el Cáncer y obviamente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, su presencia en este seminario. Les recordamos a todos ustedes que nuestra siguiente sesión será el 17 de julio a las 10 de la mañana y se titula Los derechos de los pacientes con cáncer. No se lo pierdan. Maestra Cañongo, muchas gracias. Espero que también haya sido una buena experiencia para usted y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buen día.